Luis Ríos nunca imaginó que la vida podía cambiar de un día para otro, porque cuando uno está acostumbrado a limpiar mesas, recoger platos sucios y recibir miradas de desprecio, piensa que eso será para siempre, pero la vida, a veces, tiene formas extrañas de enseñarte lo que vales, y esta historia, que te voy a contar, es una prueba de eso. Si alguna vez has sentido que no vales nada, si alguna vez te has sentido invisible para los demás, quédate, porque lo que le pasó a Luis es algo que merece ser escuchado, y si quieres seguir conociendo historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí las historias no son cuentos, son lecciones de vida. Luis Ríos vivía en el barrio San Miguel, un lugar donde las calles parecían hablar de sueños rotos, donde la gente miraba al suelo porque levantar la vista era encontrarse con problemas, con deudas, con días que parecían iguales uno tras otro, y él, a sus 35 años, trabajaba como mesero en el restaurante La Esquina de Clara, un sitio que para algunos era un rincón acogedor, pero para Luis era su segunda cárcel, porque ahí, todos los días, tenía que soportar la mirada dura de doña Clara, la dueña del lugar, una mujer de 60 años, que tenía el ceño fruncido como si nunca hubiera sonreído en su vida, que siempre encontraba algo para criticarle a Luis, que si estaba lento, que si se le caía un vaso, que si no atendía a los clientes como debía, como si Luis fuera su saco de boxeo donde descargaba todas sus frustraciones. Una tarde, mientras recogía los platos sucios de la mesa de Daniel, escuchó cómo se burlaba con sus amigos diciendo que la gente como Luis nacía para servir, que no todos podían ser exitosos, que algunos solo estaban para limpiar la basura de otros, y esas palabras se le quedaron clavadas como puñales en el pecho, pero lo peor no fue eso, sino que Daniel, riéndose, le tiró una servilleta al suelo y le dijo, «Límpialo, para eso estás». Luis tragó saliva, se agachó, recogió la servilleta y siguió trabajando como si nada, porque tenía que hacerlo, porque había cuentas que pagar, porque tenía una hija de 10 años, Martina, que esperaba en casa, y porque sabía que si se atrevía a contestar, perdería el trabajo, y entonces, ¿qué haría? ¿Cómo alimentaría a su hija? ¿Cómo pagaría la renta? Esa noche, cuando llegó a casa, Luis encontró a Martina sentada en el piso con los cuadernos abiertos y una lámpara pequeña iluminando su tarea, y aunque tenía hambre, lo primero que le preguntó fue si había comido algo, porque a veces ella decía que sí aunque no fuera cierto, porque sabía que su papá llegaba cansado y sin mucho dinero para gastar en comida, y Luis le sonrió, le revolvió el cabello y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien, aunque por dentro no sabía cómo. Porque sentía que el peso del mundo se le venía encima, y a veces pensaba si valía la pena seguir aguantando todo eso, pero cuando miraba a Martina, cuando veía esa carita pequeña y esos ojos llenos de sueños, sentía que no tenía opción, que tenía que seguir, aunque fuera arrastrándose, aunque cada día fuera una batalla más. Mientras Martina hacía su tarea, Luis fue a la cocina y abrió la nevera casi vacía, donde apenas había una botella de agua, un pedazo de queso, y una bolsa pequeña de arroz, y se quedó mirando el interior como si esperara que apareciera algo más, como si la nevera tuviera el poder de llenarse sola, pero nada pasaba, y suspiró, pensando que tenía que estirar lo poco que había, así que puso agua a hervir y preparó un poco de arroz para los dos, porque era lo único que había, y mientras cocinaba, se le venía a la cabeza la imagen de Daniel tirándole esa servilleta al suelo, diciéndole que para eso estaba, como si su vida no tuviera otro propósito más que limpiar la suciedad de otros, y esa rabia le quemaba el pecho, pero trataba de calmarse, porque no podía desquitarse, no podía perder el trabajo, no podía arriesgarse a que lo echaran y quedarse sin un centavo, y entonces, cuando sirvió el arroz en los platos, miró a Martina comer y pensó en lo mucho que daría por darle algo mejor, por ofrecerle un futuro distinto, pero, ¿cómo? ¿Cómo se rompe un destino cuando todo parece estar en contra? Al día siguiente, mientras servía mesas, vio cómo Daniel llegaba con su traje caro, sus amigos riendo, y el mismo aire de superioridad de siempre, y pensó que la vida era injusta, que unos nacen con todo y otros apenas sobreviven, pero justo cuando iba a pasarle cerca, escuchó una frase que le hizo detenerse, ese tipo nunca va a ser más que un simple mesero. Luis sintió que algo dentro de él se rompía, pero respiró hondo, porque tenía que aguantar, porque su hija lo necesitaba, porque no podía perder ese trabajo, y aunque esas palabras lo hirieron, no dijo nada, siguió sirviendo las mesas como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro algo empezaba a crecer, una pequeña chispa de rabia mezclada con ganas de cambiar su historia. Esa noche, cuando regresó a casa, se sentó con Martina, la abrazó fuerte y le preguntó qué quería ser de grande,
y ella le dijo que soñaba con ser doctora para ayudar a la gente, para que nadie sufriera como ellos, y esas palabras fueron como un balde de agua fría para Luis, porque se dio cuenta de que no solo trabajaba por pagar las cuentas, no solo aguantaba las humillaciones por obligación, sino porque su hija lo miraba como un héroe, aunque él no se sintiera como tal, y en ese momento supo que no podía rendirse, que tenía que buscar la forma de salir adelante, por ella, por su sueño, y también por él mismo. La semana siguiente, Luis llegó al restaurante como siempre, con su delantal limpio, su sonrisa a medias y la cabeza llena de pensamientos, pero ese día algo diferente pasó, porque don Ernesto, un cliente mayor que siempre se sentaba en la mesa del rincón, lo llamó con un gesto tranquilo y le dijo: «Luis, ven, siéntate un minuto, necesito contarte algo», y Luis, aunque no estaba permitido sentarse mientras trabajaba, se dejó llevar por la curiosidad y se sentó, porque don Ernesto era uno de esos hombres que parecía tener historias guardadas en cada arruga de su rostro, y mientras Luis lo escuchaba, don Ernesto le contó que él había empezado como cargador en un mercado, que había pasado años levantando cajas, sudando bajo el sol y recibiendo órdenes de jefes que lo trataban como si fuera menos, pero que un día, alguien le había dado una oportunidad, alguien que había creído en él cuando nadie más lo hacía, y que gracias a eso, pudo salir adelante, montar su propio negocio, ayudar a su familia, y ahora, aunque ya estaba retirado, cada vez que veía a alguien como Luis, le nacía la necesidad de tenderle una mano, porque decía que nadie llega lejos solo, que todos necesitamos que alguien nos ayude a dar ese primer paso. Luis se quedó en silencio, asimilando cada palabra, y por un momento sintió que algo se removía dentro de él, como si don Ernesto hubiera puesto una semilla en su mente, una semilla que necesitaba tiempo para crecer, pero no fue fácil, porque la vida seguía igual de dura, Daniel seguía yendo al restaurante a burlarse, doña Clara seguía gritando, los días seguían pesados, y a veces, cuando llegaba a casa, se sentaba en la cama con la cabeza entre las manos, sintiendo que no podía más, pero entonces miraba a Martina, veía sus dibujos de corazones y palabras como: «Papá, tú eres mi héroe», y algo dentro de él se negaba a rendirse, porque si su hija podía verlo como un héroe, entonces, aunque él no se sintiera así, tenía que intentarlo, tenía que ser fuerte, porque si se caía, ¿quién más la iba a sostener? Un día, mientras Luis estaba limpiando mesas, don Ernesto lo volvió a llamar y le entregó una tarjeta de presentación, y le dijo: «Llama a este número, es de un amigo mío que está buscando gente honesta y trabajadora para un proyecto nuevo, es tu oportunidad, Luis, pero depende de ti tomarla». Y Luis miró la tarjeta como si fuera un billete de lotería, la guardó en el bolsillo y esa noche, cuando llegó a casa, la miró una y otra vez, pensando si debía llamar o no, porque tenía miedo, miedo de fracasar, miedo de perder el trabajo que ya tenía, aunque no fuera el mejor, miedo de arriesgarse a algo desconocido, pero también pensaba en su hija, en sus sueños, en su vida, y entonces se dijo a sí mismo que no podía quedarse esperando que todo cambiara solo, que si no se atrevía, nunca sabría lo que podría pasar, así que al día siguiente, mientras caminaba por la calle, tomó el teléfono y marcó el número. Luis respiró hondo antes de marcar el número, sus manos temblaban un poco porque no era solo una llamada, era una puerta a algo desconocido, algo que podía cambiar su vida o quizás terminar peor, pero la necesidad, las ganas de darle algo mejor a Martina, de no seguir siendo el tipo que recogía servilletas del suelo mientras los demás se reían, lo empujó a hacerlo. Y al segundo timbre escuchó una voz firme pero amable que contestó: «Diga», y Luis tragó saliva, se presentó, le explicó que era amigo de don Ernesto y que había recibido su tarjeta, y al otro lado de la línea el hombre, que se llamaba Pablo Gutiérrez, le preguntó qué hacía, qué sabía hacer, y Luis, sin adornar nada, le dijo que trabajaba como mesero, que siempre llegaba temprano, que era puntual, que no le tenía miedo al trabajo duro, que no tenía estudios universitarios pero que aprendía rápido, y cuando terminó de hablar hubo un silencio, uno de esos que parecen eternos, hasta que Pablo le dijo: «Mira, Luis, justo estamos buscando gente para un proyecto de limpieza industrial, necesitamos personas confiables, responsables, gente que no le tenga miedo a ensuciarse las manos, y si don Ernesto confía en ti, para mí eso es suficiente, ven mañana a las 9, aquí empieza una nueva etapa, pero depende de ti demostrar de que estás hecho». Luis colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla como si no creyera lo que acababa de pasar, y esa noche apenas pudo dormir porque la cabeza le daba vueltas, pensando si realmente estaba listo para algo así, si podía dejar el restaurante y arriesgarse a empezar de cero,
pero también pensó en Daniel, en su mirada de superioridad, en las risas, en la servilleta en el suelo, y se dijo que no quería ser el mismo Luis que agachaba la cabeza, que aceptaba lo que la vida le daba sin chistar, y al día siguiente se levantó temprano, le preparó el desayuno a Martina, le dejó un beso en la frente y le dijo que iba a hacer algo importante, algo que tal vez cambiaría sus vidas, y aunque ella no entendía mucho, le sonrió y le deseó suerte como si supiera que su papá estaba a punto de dar un paso grande. Cuando llegó a la dirección que le había dado Pablo, un edificio sencillo pero lleno de gente trabajando, Luis sintió un nudo en el estómago, porque todo era nuevo, todo era distinto, pero cuando Pablo lo recibió, le sonrió y le dijo: «Bienvenido, Luis, aquí nadie es más que nadie, aquí el que trabaja y es honesto puede llegar lejos», y esas palabras, tan simples, le hicieron sentir algo que hacía tiempo no sentía, como si de pronto tuviera una oportunidad real de construir algo mejor y, mientras recorría el lugar, conociendo a sus nuevos compañeros, viendo cómo todos trabajaban juntos, como si fueran un equipo, como si cada uno importara, pensó que tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de dejar de ser invisible y empezar a ser alguien que de verdad marcara la diferencia. El tiempo pasó, y Luis empezó a destacarse en el nuevo trabajo, porque era de esos que nunca llegaba tarde, que no le hacía asco a ningún trabajo, que si había que quedarse hasta tarde lo hacía sin quejarse, y aunque al principio tenía miedo, poco a poco fue ganando confianza, porque sentía que estaba haciendo algo que realmente valía la pena, y eso lo llenaba de una energía que no había sentido en años. Lo que más le sorprendía era el trato, porque Pablo siempre le preguntaba cómo estaba, cómo iba su hija, incluso una vez le ofreció ayuda cuando supo que Martina estaba enferma, y para Luis eso era algo que jamás había experimentado, porque en la esquina de Clara solo recibía gritos y desprecio, pero ahí, en ese lugar nuevo, sentía que era visto, que importaba, y eso hizo que se esforzara aún más. Un día, después de 3 meses de trabajo, Pablo lo llamó a su oficina, y Luis entró con el corazón acelerado, pensando si había hecho algo mal, pero lo que escuchó lo dejó sin palabras, porque Pablo le dijo: «Luis, tu esfuerzo no ha pasado desapercibido, necesitamos a alguien que lidere un nuevo equipo, y quiero que seas tú, porque aquí las oportunidades no se regalan, se ganan, y tú te la has ganado». Y Luis se quedó sentado, con la mirada fija en Pablo, como si esas palabras no fueran para él, como si alguien más debiera recibir ese reconocimiento, pero no, era él, el mismo que limpiaba mesas mientras los demás se burlaban, el mismo que comía arroz blanco con su hija porque no había para más, ahora tenía una oportunidad de crecer, de ser algo más, y cuando salió de la oficina, con una mezcla de nervios, alegría y miedo, pensó que a veces la vida no cambia de golpe, sino a base de pequeños pasos, de decisiones difíciles, de atreverse a dar el salto aunque te tiemblen las piernas. Esa noche, cuando llegó a casa, Martina lo abrazó como siempre, y él le contó la noticia, y ella, con esa sonrisa que llenaba la casa, le dijo que estaba orgullosa, que siempre había sabido que su papá era especial, y Luis, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto, que aunque quedaba mucho por recorrer, algo había cambiado dentro de él, algo que nadie podría quitarle. Con el tiempo, Luis se convirtió en el líder de uno de los equipos más importantes de la empresa, y aunque seguía siendo humilde, nunca dejó de recordar de dónde venía, porque siempre decía que no era más que un hombre que decidió no rendirse, que cada día era una oportunidad de demostrar quién eres, y que a veces, la vida más dura es la que te prepara para los momentos más grandes. Incluso cuando pasaba frente al restaurante de la esquina de Clara, ya no sentía rencor, solo gratitud, porque si no hubiera pasado por ahí, tal vez no habría tenido el valor de cambiar, y cuando un día Daniel lo vio, se sorprendió de verlo vestido con ropa elegante, con un aire distinto, como alguien que se había ganado su lugar en el mundo, y aunque Luis solo lo saludó con una sonrisa tranquila, esa imagen se quedó en la mente de Daniel, porque nunca pensó que ese hombre, al que una vez trató como si no valiera nada, algún día lo miraría de frente, no con superioridad, sino con la paz de quien sabe que no necesita demostrarle nada a nadie. Luis siguió trabajando duro, ayudando a otros como don Ernesto lo ayudó a él, porque entendió que en la vida nadie se salva solo, que siempre necesitamos una mano que nos levante, y que a veces, los héroes no llevan capa, a veces son solo padres de familia, hombres y mujeres comunes, que, pese a todo, siguen adelante porque no tienen otra opción. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo contamos historias, aquí celebramos la fuerza de la gente común, de los que luchan, de los que no se rinden.
Nos vemos en la próxima historia.